¿Ahí se escucha bien? Un poquito más cerca, ahí. Bien. ¿Cómo están? ¿Muy cansados, cansadas? Nosotras también, así que esperamos estar a la altura de la invitación que nos hicieron. Mientras van buscando la presentación, digo, simplemente agradecer a todos los compañeros y compañeras de la dirección por esta jornada, que siempre son jornadas de las que nos vamos muy movilizados y movilizadas, ¿no? Que nos vamos con muchas preguntas. Y un poco el punto de partida de esto que vamos a compartir tiene que ver con eso. ¿Qué hacemos cuando volvemos con estas preguntas al territorio, a los territorios, a la escuela, ¿no? ¿Cómo ponemos estas preguntas en común que nos llevamos sobre cómo formar sujetos críticos, cómo dialogar con estas prácticas extraescolares, como decía recién Paula, ¿no? ¿Cómo ponemos todo eso en diálogo? La idea de nuestra presentación hoy en conjunto de todo el equipo de medios escolares justamente tiene que ver con hablar de algunas experiencias, ¿no? Y de hablar de algunos proyectos que lleva adelante el equipo, porque además de hacernos esta pregunta por qué significa enseñar, aprender en tiempos de cultura digital, también esa pregunta se intersecciona, si tal palabra existe, con la realidad de las comunidades, de los territorios y con las escuelas, lo que ya vienen haciendo, ¿no? Y eso es parte de lo que hace el equipo territorial, poder no solo convocar lo que los y las estudiantes están haciendo por fuera, pero convocarlo con un sentido crítico, ¿no? Y tramándolo con el sentido de lo que se viene trabajando en las escuelas, sino también poder pensar qué trayectorias ya había preexistentes en la escuela y generar una especie de convergencia digital de esas experiencias. Entonces, desde ese lugar vamos a hablar de algunos proyectos que terminan siendo experiencias en el borde del currículum, como decía hoy una compañera al inicio, ¿no? Que si medios escolares surgió en algún momento como una demanda de respuesta a esta necesidad de la sociedad de expresarse, como hoy lo mencionaba Alberto al inicio de estas jornadas, ya no es más una respuesta, sino más bien son preguntas que nos hacemos junto a los y las docentes y también a los y las estudiantes de qué tenemos que enseñar, pero sobre todo de qué aprendemos cuando llevamos adelante una experiencia con medios. Para eso están hoy conmigo Laura Med, que es parte de la coordinación del equipo, y Lucía Merlo, que es referenta de la región 19, específicamente para hablar de una experiencia que, como decía antes y me reitero, nos llenó de preguntas y son las preguntas que vamos a seguir trabajando de acá en más. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad que estamos muy contentas de compartir este encuentro con ustedes, esta jornada. La verdad es que desde medios escolares bonaerenses, desde el año 2021, se llevan adelante distintas propuestas, distintas acciones de promoción, de articulación y fortalecimiento de proyectos con medios en todos los niveles y modalidades. Y esto nos parece que es un rasgo muy importante para resaltar, porque justamente cada nivel tiene su especificidad y trabajamos desde nivel inicial, desde nivel primario, trabajamos con media, con adultos, con especial, con todos los niveles y modalidades, y justamente es allí, atendiendo la especificidad de cada nivel y modalidad que se piensan, que se tejen estos proyectos con medios que tienen un claro objetivo: promover espacios en la escuela, en el aula, con las y los estudiantes, donde se pueda reflexionar acerca de esa relación entre lo escolar y la comunicación. No, ahí hay una cuestión central, ¿no? Y esto nos invita a pensar en esas relaciones, para pensar en dos cuestiones centrales. Pensar un proyecto con medios en la escuela, un proyecto de medios escolares, tracciona con dos derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la comunicación de las y los estudiantes, justamente a poder expresarse y a poder encontrar espacios y canales de expresión donde sus voces puedan ser escuchadas, donde sus miradas puedan ser vistas, y también porque pensamos que justamente un proyecto con medios escolares, una experiencia con medios en la escuela, también tiene que ver con el derecho a la educación. Hoy se habló de la centralidad de la enseñanza y justamente un proyecto con medios escolares, una experiencia con medios, apunta a eso. Apunta a garantizar otros procesos, ¿sí? Otros procesos donde justamente las y los estudiantes sean protagonistas, ¿sí? Tomen esa voz, tomen justamente la posibilidad de una construcción de una agenda propia y donde puedan justamente apropiarse
de esos sentidos, ¿sí?, que tienen que ver con instalar otros sentidos a lo escolar, con instalar otras identidades que quizás son las que circulan muchas veces en los discursos de los medios y que también justamente la escuela es un espacio privilegiado para estas instancias de promoción de derechos, ¿sí? Recién decíamos que desde medios escolares bonaerenses se llevan adelante múltiples acciones, múltiples propuestas, ¿sí? Y una cuestión central, más allá de detenernos en cuáles son específicamente cada una de ellas, nos parece que todas están atravesadas por un punto y un hilo en común. Ese punto y ese hilo en común tiene que ver justamente con la formación, ¿sí?, y con formación de mesas de diálogo. Y esto es una palabra, ¿no?, el diálogo, la conversación, esa escucha, ese intercambio que atravesó cada una de las intervenciones que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, ¿no? Justamente tiene que ver con poder generar esos espacios de encuentro con las y los docentes, para que en esas instancias donde se pueda reflexionar acerca de cuáles son los procesos de construcción de los medios, poder llevar luego y ser las y los docentes, los propios gestores y las gestoras de esos proyectos con medios en las escuelas, donde puedan hacer ese puente con las y los estudiantes, donde pueda darse lugar a una agenda propia, donde puedan justamente los participantes, las y los estudiantes participar. Pero cuando decimos de participar, hablamos de una participación genuina, de una participación auténtica, que atraviese todo el proceso de lo que implica la realización justamente de una producción en medios. ¿Cuánto se aprende al escribir un guión? ¿Cuánto se aprende a pensar la idea? ¿Cuánto se aprende al editar? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué entró? ¿Qué dejo afuera? ¿Qué selecciono? ¿Qué jerarquizo? ¿Qué omito? Lo que hacen todos los días los medios de comunicación, pero llevados justamente al ejercicio práctico del aula. Y también pensamos que justamente un proyecto con medios es una instancia clave en la escuela para pensar en la circulación, ¿no? Muchas veces las producciones quedan, ¿no?, en el aula, en la escuela. Y desde medios escolares bonaerenses pensamos la potencia que tiene la circulación para que se expanda más allá de las paredes de la escuela y para que se pueda encontrar justamente con audiencias más amplias. ¿Qué más que pedir que otros chicos y chicas, que otros pibes y pibas de la provincia puedan ver justamente lo que otros estudiantes están haciendo y que puedan reconocerse en esas otras miradas que quizás no son las que habitualmente escuchan, ¿no?, y circulan y que tienen que ver mucho con esas identidades, con esas inquietudes, con esos sueños, con esos deseos, con esos territorios que hablan y que muchas veces quizás, como bien decíamos, no son los que cotidianamente aparecen representados en los medios de comunicación. Y justamente cuando pensamos en la potencia que tiene generar instancias de circulación y desde medios escolares queremos que todo el tiempo se promuevan estas instancias, pensamos en lo rico que se genera en esa circulación en el encuentro entre escuelas, ¿no?, en escuelas que dialogan, chicos y chicas que pueden ver justamente lo que sucede en Chivilcoy, lo que sucede en Ramallo, lo que sucede en Patagones, lo que sucede a lo largo y a lo ancho de la provincia. Pensamos justamente que un proyecto con medios en la escuela tiene una potencialidad central, ¿no?, y esta idea de poder dar espacios, crear espacios donde las y los estudiantes, y decimos las y los estudiantes porque pensamos en las infancias, en las adolescencias, las juventudes, ¿no? Medios escolares bonaerenses, como decíamos al inicio, trabaja con todos los niveles y modalidades y es un enorme desafío plantear justamente distintos tipos de propuestas. Y decíamos la agenda pública. No, dar lugar a que ellos y ellas puedan incidir y marcar la agenda pública. Y desde medios escolares los pensamos desde dos cuestiones centrales. Por un lado, ¿sí?, pensar proyectos con medios donde se pueda, y es una palabra que circuló también en muchas de las exposiciones del día de hoy, de deconstruir, de desnaturalizar y de pensar justamente cuáles son aquellas miradas, aquellas representaciones, valores, estereotipos, identidades que justamente circulan habitualmente en los medios, pero decimos la importancia también de un proyecto con medios escolares donde justamente puedan incidir en la agenda pública y donde sean justamente protagonistas que den lugar a otras representaciones que justamente den lugar a esas otras voces, a esas otras miradas, que quizás muchas veces decimos ellos y ellas, sí, con la cultura digital y lo justamente también se ha desarrollado en la mesa anterior,
hay una avidez, los chicos y las chicas están todo el tiempo y pensamos, obviamente no a los medios, sí, ya de una manera taxativa, tradicional, sino que estamos indudablemente en un contexto de un ecosistema mediático digital, donde hay una hibridación y los chicos y las chicas son parte de esto, ¿no? Y pensamos en esta agenda pública donde puedan, desde sus redes sociales, desde los medios escolares, desde sus espacios de producción, compartir esos otros mundos posibles, justamente que son los que ellos y ellas piensan y que justamente la escuela, pensamos, es ese espacio privilegiado para poder llevarlo adelante, ¿sí? Coincidimos plenamente en algo que se desarrolló también a lo largo de cada una de las exposiciones. No queremos cargar a la escuela, pero sabemos que es el espacio privilegiado. Es el espacio privilegiado porque pensamos a las y los estudiantes como sujetos plenos de derecho, pensamos en la formación de ciudadanía y pensamos que justamente esa formación de ciudadanía donde se toma la palabra a primera voz, a viva voz, justamente apunta a una sociedad plural y democrática. Y una de las líneas de acción que tienen medios escolares bonaerenses es el acompañamiento en escuelas. El acompañamiento en escuelas es un trayecto formativo. Medios escolares bonaerenses dicta cursos virtuales, charlas, jornadas, pero bueno, una de sus grandes líneas de acción es el acompañamiento en escuelas, que cuenta con un equipo territorial a lo ancho y a lo largo de la provincia, donde justamente a partir de un trayecto formativo que se organiza por cohortes, ¿sí?, el equipo territorial, las y los referentes que están en cada una de las regiones, articulan con las escuelas. Y aquí hay una cuestión central, ¿no? El acompañamiento en escuelas a cargo justamente del equipo territorial se basa en dos premisas: la escucha y la proximidad. ¿Sí? Esa escucha porque se piensa en un trabajo situado, lejos de manuales, materiales, propuestas pedagógicos de recetas. Desde medios escolares bonaerenses, el equipo territorial lo que piensa es generar en este acompañamiento en escuelas contacto directo con cada uno de los equipos de las escuelas para justamente a partir de ese diálogo, de esa conversación que se establece, donde cada uno puede compartir cuáles son esas condiciones, los recursos que se tienen disponibles, pensar en conjunto, brindar herramientas, brindar asesoramiento para que justamente se pueda llevar adelante un proyecto con medios escolares que sabemos que son experiencias transformadoras, que sabemos que son experiencias que dejan huella, porque muchas veces las chicas y los chicos son hablados por las y los adultos y cuando encuentran justamente canales genuinos para poder expresarse, ahí suceden cosas sumamente mágicas y maravillosas. Y lo sabemos porque desde medios escolares bonaerenses pensamos en la circulación y por eso esa circulación se piensa también desde dos vías estratégicas como es el entre escuelas. Organizamos un encuentro provincial con todas las y los docentes que atraviesan cada una de estas cohortes para que compartan esas experiencias, para que se pueda justamente pensar cuáles fueron esos procesos, esas experiencias transformadoras que dejaron huella en cada territorio, porque se piensa en clave de territorio, se piensa en clave de proximidad. Se piensa en la creación de repertorios mediáticos bonaerenses para que se vea no solamente, ¿no?, como ejemplos o como cuestiones comparativas lo que dicen otros chicos y chicas de otros lugares, sino qué es lo que dicen las chicas y chicos de nuestra provincia. ¿Sí? Entre escuelas producimos también el catálogo de experiencias, un catálogo donde se reúnen justamente todas las experiencias que forman parte del acompañamiento para seguir potenciando, para seguir generando red, porque justamente eso es la gran potencia que tiene el acompañamiento en escuelas. Y hoy contamos con Lucía Merlos, referenta de la región 19 que nos acompaña justamente para compartir una experiencia que también nos habla de ciertas lógicas, de nuevos consumos, porque justamente hay una cuestión central: recuperamos los consumos culturales de las y los estudiantes para pensarlos desde otro lugar, para darles justamente otros sentidos. Así que, Lucía, me parece que es un momento espectacular como para compartir esa experiencia que se ha vivido desde la región 19. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como comentan las compañeras, soy referente, me puse muy cerca, referente de la región 19 y bueno, un poco esto de pensar los medios escolares en la escuela, pero pensar un proyecto pedagógico con medios escolares, ¿no?, implica habilitar diferentes capas. Así como comentaba, le debe transcurrir con las y los docentes diferentes encuentros, semanas, con encuentros asincrónicos presenciales.
y un poco entender qué es lo que esa escuela tiene ganas de llevar adelante, cómo puede involucrar a las y los estudiantes de su propia escuela y principalmente si eso es sostenible en el tiempo, si este proyecto es nuevo, es algo que se inicia de cero o es algo que recupera una actividad previa en la institución o algún interés particular. En esto que comentaba de las diferentes capas que se abren a partir de pensar un proyecto con medios escolares, voy a hablar de la experiencia de la escuela primaria número 29 de Santa Elena, que es una localidad que está dentro del partido más chiquita, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, uno de los primeros encuentros presenciales con las docentes surge un poco el interés de trabajar y pensar lo audiovisual, ¿no? En principio, una charla con las colegas a partir de los diferentes materiales teóricos del programa de acompañamiento con medios escolares. Bueno, ¿qué formato, qué proyecto? Bien, en principio se define la idea de pensar lo audiovisual, es decir, que hay como un interés en que las y los chicos puedan poner sus ideas o sus voces a partir de lo audiovisual. En la misma charla con ellas, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Con qué sentido? Para que se abran todas las preguntas pedagógicas y el marco principalmente, ¿no?, de cada P de cada escuela, cada interés particular de cada institución. Y bueno, surge la idea de pensar un programa de streaming, ¿sí? Un programa de streaming que pueda ser llevado adelante por las y los chicos de la escuela, en este caso primaria, y a partir de esa primera decisión o definición de las y los docentes, bueno, cómo involucrar a los chicos y las chicas en esas etapas de planificación quizás de ese programa, cuánto alcance o cuánto involucramiento van a poder tener en relación a definición de nombres, de logo, de entender o para qué hacer un streaming, qué harían los chicos y las chicas, qué motorizaría eso, qué fines perseguiría. Bueno, entonces en esta primera etapa de planificación, ¿no?, se abren como, bueno, tres grandes preguntas. Primero, ¿cómo socializamos con las y los chicos este contenido? Entonces lo primero que pensaron el equipo docente fue, bueno, armar un PowerPoint con qué era un streaming, los diferentes streamings que existen, para qué cómo consumimos streaming, si algunos conocían o no conocían canales de streaming, digamos, abrir la pregunta sobre la herramienta en sí en este caso, ¿sí?, y el canal posible. Otra de las preguntas era, bueno, ¿quiénes van a llevar adelante este proyecto? Y a raíz de eso se define que los niños y las niñas de sexto grado sean quienes, estamos ya en definición de roles, ¿no? Hay todo como una planificación que se empieza a ir tejiendo, que los niños y las chicas y los niños de sexto grado lleven adelante este programa de streaming, involucrando a toda la comunidad, quizás con invitaciones, entrevistas o a contar experiencias de los diferentes cursos, y a su vez, ¿cuál es el alcance que tienen en el marco de la institución? Bueno, ¿cuánto se habilita? ¿Cuánto definen las y los chicos y cuánto definen los docentes? Entonces aparece la definición del nombre, los pibes de la 29, la definición de un logo, una organización espacial, se decide el comedor de la escuela como el espacio en el que va a transcurrir ese streaming, con una ubicación del espacio particular, se va a elegir en principio la herramienta de una notebook, pero que de a poquito va a ir mejorando en términos espaciales, suman un micrófono, ¿no? Y estamos en ese proceso. Han tenido 3 programas nada más y están totalmente entusiasmados con el proyecto, apropiados del proyecto. Ahora les vamos a mostrar un fragmento. Pero más allá de lo que vamos a ver ahora, nos interesaba pensar todo el impacto que tuvo este proyecto en la escuela, ¿no? Y que en poco tiempo, estamos hablando de un transcurso por ahí de 2 meses, no más de 2 meses, todas las diferentes preguntas que se habilitaron, contenidos a revisar e incluso movimientos en la escuela, desde el espacio para proyectar el streaming, una sala donde se proyectaba en vivo ese streaming para otros chicos de la escuela, y también esto de, bueno, cómo armar una agenda, esto que planteaban las compañeras, ¿no? Una agenda propia. Bueno, ¿qué vamos a decir y para qué? Así que, bueno, les mostramos un pedacito de este streaming. Creo que está ahí, ¿no? Sí. Ah, ok. Ay, no se nos puede. ¿Para qué? Ahora, los de tercero, ¿de qué nos van a contar? Del manual de la amistad.
¿De qué nos van a hablar? Del manual de la amistad. Fue el día, la idea fue de la seño del manual. Sí, el manual sí fue idea de la seño. Entonces, la seño imprimió el manual. Nosotros dimos las ideas para poner lo que está dentro de este manual y ahora lo tenemos acá para mostrarlo. ¿Nos pueden leer un poco? Sí, a ver, nosotros, una de las cosas más importantes que estábamos trabajando es con esto que sí es sí y no es no. A veces algunos insisten, por ejemplo, yo le digo a Román, no quiero jugar más a esto, y Román insiste para que yo juegue. Y bueno, sí es sí y no es no. ¿Quieren hacerlo? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicimos en una aplicación que tenía la señal de la compu, lo puse en el proyector y nosotros le damos las ideas, pusimos unos dibujos acá adentro del manual y entonces lo imprimió y hoy lo trajo para el stream. Sí, ¿hicieron algún video o algo de eso? ¿Algún trabajo, alguna salida? ¿Algo? No. ¿No? ¿Cómo qué hicieron con el manual? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Participaron todos o...? Sí, todos. Hola. Sí, alguno que no faltó. ¿Alguno que ¿Y qué es ser un buen amigo? Un buen amigo es ser compartir, nos lo enseñan desde chiquitos y a veces se nos olvida, pero ser solidarios sin esperar nada a cambio es lo que hace un buen amigo. O sea, no esperar algo que yo le regalo una carta a Francesca, por ejemplo, y no tengo que esperar que ella me dé un alfajor a cambio. ¿También aprendieron a ser buenos amigos ustedes? Sí. Como después de este manual, como que se llevaron mucho más bien con personas que ya tenían de amigos, pero como más. Sí. Y algunas personas que no fueron sus amigos, pero ahora sí por el manual. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. ¿Hay alguna pregunta en el chat? A ver, chavos. Nada, nos están felicitando por el trabajo que hicieron los chicos de tercero. Bueno, que entre segundo. Segundo. Bueno, un poco esto que vemos, ¿no? Que como les comentaba, realmente fue en muy pocas semanas y en muy poco tiempo entre que trabajamos los contenidos del acompañamiento, nos vimos personalmente y ya estaban montando el primer programa y los chicos ya tenían la agenda. Y esto de, bueno, la dinámica, ¿no? Bueno, el frente, este espacio en principio, ¿no? ¿Dónde lo iban a hacer? Esta dinámica de que pasan los diferentes grados, hay un entrevistador o alguien que conduce, que lleva adelante ese streaming, que es un alumno o alumna de sexto año. Y esto de, bueno, hay preguntas en el chat, ¿no? Como ya esta dinámica del streaming, esta apropiación de ese medio y bueno, y la posibilidad de que también, y un poco aquí viene creo algo de la fortaleza de que sea un puente, un vínculo también con las familias
incluso con los familiares que están en otras provincias, ¿no? Porque en el chat no solo había felicitaciones, sino, bueno, te saluda tu tía de Rosario, bueno, te escribe fulana, digamos, todo esa repercusión, ese impacto, esa expansión de, como siempre hablamos, de lo importante de abrir las puertas de la escuela, lo que pasa, de la cantidad de cosas que se llevan adelante, con tecnología y sin tecnología en las escuelas, pero a veces quedan como esto, ¿no? Sin pensar la circulación o ese aspecto tan importante que es realmente dar a compartir, a conocer lo que se hace dentro de las escuelas, en este caso con un medio escolar y pensándolo desde un canal de streaming, bueno, un poco la potencia que tenía o que tiene este programa en relación a, en principio, ser un puente, por otro lado, la apropiación de las y los chicos, esto de armar la agenda propia, cada 15 días sale el programa y, bueno, se está pensando cada 15 días qué es lo que van a hacer, qué van a compartir, qué otros cursos o grados se van a sumar. Y frente a una dificultad, aquí viene porque siempre hay dificultad para seguir mejorando, lo que les pasó fue que en el segundo streaming las docentes decidieron no aparecer en ningún momento del video y YouTube, por una política de seguridad, les suspendió temporalmente la posibilidad de hacer el vivo. Entonces, bueno, lejos de asustarse o de, aparte de que estamos en diálogo, bueno, pensemos qué puede ser estrategias, cómo hacer el descargo, aparte de esa línea de cómo acompañar y ayudar a que eso finalmente, bueno, nada, se supere para seguir con los vivos. Las y los chicos es como que estaban totalmente seguros de que nadie los iba a parar. De hecho, me comentan las docentes, hicimos un hashtag de no nos para nadie, no nos va a parar nadie. Entonces es como lo que decidieron es hacer los videos y subirlos los jueves para mantener esta idea de que haya como una espera de ese video y que lo puedan ver las familias. Y bueno, aparte de este proceso más de creación o de producción, también todo lo que implica previamente en relación a hacer permisos de parte de las docentes, ¿no? de pensar la participación de los diferentes grados, no solo de sexto grado. Y bueno, un poco por ahí para pensar algunas preguntas o algunas reflexiones finales en relación a lo que pasó, ¿no? Con el impacto que tuvo este proyecto en esta escuela en particular. Bueno, pensaba esto, ¿no? Bueno, cómo repercute lo innovador, lo creativo, ¿no? Aquello que irrumpe con quizás lo tradicional, aunque ya no sé si es posible pensar un tradicional en la escuela, ¿no? Por ahí un normativo, bueno, aquello que irrumpe lo normativo, que se presenta como novedoso y cómo en este caso los medios escolares se presentan como una potencialidad muy importante para seguir desarrollando los vínculos con los contenidos curriculares, esto de pensar la preproducción, la producción. Muchas veces los chicos y las chicas veían los videos y definían, no, bueno, esto acá, no, esto, entonces lo mejoramos, lo practicamos y lo volvemos a hacer, ¿no? Esta revisión sobre lo hecho y también la reflexión y el alcance también de un medio, ¿no? En este caso, bueno, YouTube, que es como un canal hegemónico, pero cómo el uso de ese espacio a partir particularmente un programa de streaming con el nombre de las y los chicos, les permite sentirlo como un espacio propio que no va a parar y que va a seguir creciendo, incluso esta idea de seguir pensando dónde se puede ir grabando, qué herramientas necesitan, qué cuestiones técnicas se pueden ir mejorando. Así que bueno, en lo personal, sumamente gratificante porque, bueno, hablábamos con las compañeras, ¿no? Es como que es la escuela ideal, porque uno trabaja contenidos y de repente ya están pensando ideas y de repente ya lo ponen en marcha, pero sobre todo de una manera muy democrática, ¿no? Que es algo que se habló muchísimo en estas mesas, y más allá de los recursos, ¿qué se puede hacer igual con lo que hay? Que, bueno, muchas veces nos encontramos con eso y es, bueno, con lo que hay, ¿qué se puede hacer? Y la verdad que se puede hacer mucho, de una manera o de otra, quizás no es lo esperado y se puede reformular, se puede revisar, se puede mejorar, pero bueno, un poco esto de pensar que un proyecto pedagógico con medios escolares en las escuelas o en los diferentes niveles abre y plantea diferentes preguntas en relación a diferentes líneas, no solo en relación a el vínculo con las y los estudiantes, la relación pedagógica, los contenidos a enseñar, sino también esto de una nueva oportunidad para vincularse con la escuela, con la comunidad, representar a partir de ese programa sus particularidades o las cosas que hacen en la escuela, los paseos, las cuestiones que aprenden. Así que bueno, un poco a grandes rasgos fue esta la experiencia. Siguen obviamente porque el hashtag no nos va a parar nadie, sigue estando. Así que estamos viendo cómo acompañamos ese proceso para que puedan volver al vivo, que en realidad es lo que ellos idealmente o inicialmente, bueno, querían, y esto de qué preguntas hay en el chat, esta dinámica de streaming, es lo que ellos también en algún punto quieren como sostener y seguir trabajando. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente a modo de cierre, contamos justamente esta dificultad porque también pensamos que en las narrativas que muchas veces construimos de los proyectos,
también hay que contar este tipo de problemas, porque este tipo de problemas son lo que nos permite debatir, por ejemplo, esto que veníamos diciendo a lo largo de todos los paneles, que es desnaturalizar esa horizontalidad presunta de Internet, ¿no? Digo, nos interesa trabajar o llevar adelante proyectos con medios también para dar esos debates con los y las docentes, ¿no? Hay primero, muchas veces, un punto de partida bastante temeroso de las plataformas. Una vez que se suben a las plataformas pareciera que todo es posible y ahí vemos justamente estas limitaciones y qué tipo de producción de sentido y cómo lo construimos en relación, por ejemplo, a esto que pasó y cómo el medio, este proyecto, está más allá de esa plataforma, ¿no? Entonces también esto nos permite, por ejemplo, dialogar, no caer en los imperativos de la producción constante de contenidos, sino que es un proyecto sostenible en la escuela, cada cuánto, qué tiempo lleva y sobre todo si queremos pensar estos medios como espacios de participación. Las compañeras ya lo dijeron, así que no voy a redundar, ¿no? Pero espacios de participación ¿para quiénes? Para los y las docentes también que redescubren sus propias prácticas de enseñanza, porque cuando siempre los alentamos hay una idea de lo voy a planificar todo y después llevamos adelante este proyecto. No, lo vamos haciendo, lo llevamos a la práctica, no en un sentido de aplicar, sino de pasar por la experiencia para terminar de entender la dimensión de las instancias que lleva ese proyecto y sobre todo porque cuando pasamos por esa práctica de empezar a implementarlo, siempre aparece, y esto lo decían los docentes en el Entre Escuelas, nos llevó más tiempo del que pensábamos, ¿no? Y es el tiempo de la toma de decisión colectiva. Y en esto nos interesa también los proyectos, lo que pasa cuando pensamos la producción de sentido, ya no desde un lugar hiperpersonalista, como viene siendo en otros esquemas, o lo que viene siendo preponderante, sino cuando tenemos que ponernos a discutir con otros y con otras, cuando además tenemos que plantearle a los y las estudiantes hacia dónde seguir. Una de las compañeras en el Entre Escuelas contaba, bueno, nos propusimos hacer un diario, pero cuando fuimos a hacer ese diario con los chicos y las chicas no sabían lo que era un diario, así que tuvimos que aprender lo que era un diario y cuando lo hicimos no lo querían hacer de ese modo y lo querían hacer de otro. Entonces esa planificación tiene que ser súper elástica, flexible y esto desafía un montón de prácticas de la escuela, ¿no? Pero también en eso se van sumando otros docentes, otros profesores que vienen a ayudar a ese conjunto inicial que forma esa mesa de gestión y en esa toma de decisión con los y las estudiantes también empieza a hacer un espacio propio de ellos, ¿no? De pertenencia, que lo exigen y que exigen su continuidad más allá de los años y de la conformación de año. Entonces, en eso nos parece que es interesante. Y además es un espacio de expresión, ¿no? Y cuando decimos un espacio de expresión, nos permite pensar, digo, hacemos proyectos con medios no porque formemos comunicadores y comunicadoras claramente, sino porque nos interesa aprender juntos a jerarquizar información. En esto que decía Karina, la información nos llega antes que la busquemos, cómo la jerarquizamos, cómo la tramamos de forma colectiva, cómo entendemos el valor de la información y sobre todo el valor de las fuentes y a dónde vamos a buscar. Y esto que al principio, muy al comienzo de esta jornada decíamos, bueno, hoy la palabra de la docente o el profesor tiene el mismo peso que de TikTok. Bueno, eso estamos justamente trabajando en un proyecto con medios, ¿no? Preguntándonos de dónde y qué información también de nuestras comunidades no está, ¿no? Y cómo se implica también, bueno, vos Lu lo contabas, ¿no? Cómo a veces también instrumentos que son propios de la comunicación escolar, como esta autorización de uso de imagen, termina siendo más que el flyer, la herramienta de difusión de que esa nueva transmisión va a salir a cada 15 días y la comunidad está prendida a ese stream. Y desde ese lugar nos parece que está bueno que se puedan seguir haciendo como procesos, ¿no? Un poco queríamos contar también los desafíos. Trajimos esta experiencia, tenemos un montón de experiencias y muchas veces encontramos experiencias que tienen un grado, porque la misma escuela lo determina, que están más cerrados. Y nos interesaba traer una que está en la curva de aprendizaje, sobre todo porque eso también nos permite derribar o desnaturalizar o deconstruir, decían las compañeras, alguna idea de la horizontalidad en términos de el stream tiene que tener determinada calidad para empezar a salir, ¿no? Y cómo nosotros, o yo por lo menos de formación profesional, fui siguiendo a todos los canales de stream que hoy están de alguna manera proponiéndose como emergentes, pero que construyen ya también un imaginario al que llegar, y cómo hubo una curva de aprendizaje. Los planos que manejan hoy no son los que manejaban, los pack gráficos no son, entonces muchas veces esto en la escuela termina también siendo invalidante de la práctica. Bueno, ya cierro. Termina siendo invalidante de la práctica y cómo en realidad a medida que
pasamos por ese hacer, en este caso del stream, nos damos cuenta qué conectividad necesitamos, qué equipos, para qué, ¿no? Y cómo pondríamos en juego esos equipos. Entonces, eso también nos parece que fue algo que la centralidad de la enseñanza nos lleva a pensar, entonces, qué es lo que necesitamos en realidad para esa experiencia, ese proyecto. También nos interesa como derribar la horizontalidad en esto que decíamos, ¿no? No terminar ante el rendimiento algorítmico pensando en que tenemos que producir todo el tiempo. No es todo el tiempo contenido, cualquier tipo de contenido, sino poder un contenido que tenga un valor significativo de aprendizaje para los y las estudiantes. Y por último, esto que decíamos, ¿no? Cómo, y esto ya más no queda para el lado de la gestión, ¿no? Pero también cómo proponernos, si participamos de estas plataformas, pero ya participamos como escuelas, como instituciones, cómo tener algún diálogo con esas corporaciones que están detrás de esas plataformas sobre qué significa tener información verificada. Pienso en el caso de esta escuela primaria, ¿no? Donde los y las adultas no estaban en cámara, pero se escuchaban claramente detrás de cámara. Digo, ¿y qué más verificada esa producción de sentido por toda una escuela que se junta los jueves cada 15 días para pensar cómo producir información desde su comunidad, ¿no? Y sin embargo, esa producción queda invalidada, digamos, bueno, cómo ahí nos debemos algunas discusiones, sobre todo en esto que decíamos en clave de pensar cómo vamos a seguir habitando este mundo de cultura digital y donde estamos en las plataformas y cómo seguir aprendiendo ahora ya desde las instituciones a estar en ellas. Esos son los desafíos, no tengo respuestas, solo preguntas, así que en eso vamos a estar trabajando de acá en más. Muchas gracias.